Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos a la clase del día de hoy y vamos a repasar lo que significa el periodo helenístico romano y el origen del cristianismo y la patrística. Bien, cuando nos referimos al periodo helenístico romano, nos referimos a las ideas que son mezcladas entre la filosofía griega y también el pensamiento romano. Eh, Fruto de estos dos salen nuevas filosofías, nuevos puntos de vista, nuevas creencias, algunas metafísicas, es decir, sin sustento lógico, y hay algunas también que sí siguen jalando la herencia de los racionalistas, de los idealistas. Así que vamos a repasar en principio para la parte teórica. Por ejemplo, el periodo helenístico abarca desde la muerte de Alejandro hasta la invasión de Macedonia por los romanos. Claro. Entonces, fallece Alejandro, el gran general, muy joven él, y sus generales se reparten los reinos. Entonces se debilita el gran imperio de Alejandro. Alejandro construyó una gran ciudad, se llamó Alejandría, que reunía a todas las mentes más ilustres de esos tiempos. Las mentes jóvenes eran formadas por maestros que le permitían justamente generar diversas ciencias. Si alguien hubo con gran visión estadista, fue sin duda alguna el discípulo de Aristóteles, ¿no? El gran Alejandro. Porque permitió, ¿qué cosa? Permitió justamente que todos puedan acceder a una formación científica y los mejores podrían acceder a una investigación, a una formación de primer nivel en el ámbito ya científico. Eso fue el gran aporte de Alejandro Magno. Pero bueno, el reino cae y también se reparte en 10 generales. Entonces, ¿qué sucede? Aristóteles tiene mucha influencia en lo que significó la vida de Alejandro. Por lo tanto, cambia el concepto de hombre, ¿no? Porque Aristóteles hablaba de un animal cívico y ahora el ser humano es entendido más bien como un animal social, es decir, un animal que se entiende de que está allí y se comporta de diversas maneras y por instinto. De allí que el concepto tiene mucho para debatir, ¿no? Ahora, si en el periodo cosmológico los filósofos se preocupaban por el origen, buscar el arjé, en el periodo antropológico los filósofos se preocupaban en buscar la esencia del ser. Entonces, ¿qué pasa en este periodo? En este periodo dice la seguridad personal y la felicidad individual, personal, se convierten en las grandes aspiraciones del momento. O sea, ya no buscamos el origen del cosmos, que bien había sido explicado ya por Demócrito, que todo era partícula, ¿no? Tampoco ya se busca el origen del hombre, o sea, ¿por qué y para qué está aquí, no? ¿Por qué? Porque las respuestas de Sócrates, de Platón, de una u otra manera nos han acercado, ¿no? A saber por qué estamos aquí. Entonces, eso hace de que también se elabore una nueva visión de la física y también una nueva visión de la ética. Y ambas son de carácter naturalista y cosmopolita. O sea, el ser humano se preocupa ahora por ser feliz, por buscar su bienestar individual, ¿sí? Eso caracteriza a este periodo. Y salen nuevas filosofías. Por ejemplo, se impone la filosofía estoica, epicúrea de la época, sistematizando buena parte de sus doctrinas, ¿no? Ahora, la filosofía, dice, se concibe como un saber unitario. O sea, la filosofía solamente debe conocerse como un saber que reúna varios saberes. Tenemos a la lógica, a la física y a la ética, ¿no? Entonces, como verán, surgen ya nuevas preocupaciones por querer conocer que no todo es la filosofía, sino que la filosofía tiene que nacer otras ciencias. Por eso que se le dice a la filosofía, ¿no? Es la madre de todas las ciencias, porque a partir de estas se generan diversas ciencias, tanto exactas como no exactas, ¿no? Formales o factuales, como quieran llamarlo. Pero también se producen, ¿qué cosa? Nuevas filosofías, y estas traen escuelas filosóficas helénicas, ¿no? Producto del pensamiento griego. Una de las más influyentes ha sido el platonismo. El platonismo llegó a ser un movimiento intelectual dominante en los primeros siglos, favorecido por la influencia poderosa que ejerció sobre el cristianismo y el judaísmo.
Tú sabes que Platón era alguien idealista, alguien que creía de que las ideas pueden ser perfectas, y si las ideas son perfectas, pueden crear mundos perfectos, lo que hoy conocemos como paraísos, lo que hoy conocemos como la tierra prometida, o lo que hoy conocemos como el reino, en la cual todo es perfecto, donde no hay injusticia, no hay pobreza, no hay hambre. Entonces, esos ideales platónicos, esos ideales puros, justamente lo absorbió movimientos religiosos como el cristianismo y el judaísmo, porque ambas se basan en la esperanza, ambas se basan en la idea perfecta de un Dios, ¿no? Por eso que el platonismo tuvo mucha influencia dentro de estos movimientos religiosos que posteriormente incluso fueron a ejercer el dominio total de la humanidad en el pensamiento filosófico. El concepto del mundo de las ideas de los platónicos justamente tiene varios aportes. Podemos encontrar, por ejemplo, el escepticismo, elementos estoicos. El platonismo ha influido en sectores del pensamiento religioso, de forma que se llega a creer que ciertos ritos, pensamientos y doctrinas están basados en él. Claro. ¿Por qué? Porque la religión es esperanza. O sea, no puede haber una religión que no te ofrezca esperanza. Y el idealismo se basa en la esperanza. El idealismo es algo que nos permite aspirar a un mundo perfecto. Entonces, toda religión te promete un mundo perfecto. Todo sistema religioso está basado en la promesa de un futuro mundo perfecto, en la cual no haya desigualdades, no haya una especie de injusticias. Entonces, todo eso son ideas, y las ideas tienden a ser perfectas, puras. Desde el platonismo hasta el cristianismo de estos tiempos, aspira a ideas puras, aspira a un ser humano puro, pero puro no solamente en este mundo, sino también en el mundo que va a venir. En el ámbito del cristianismo se espera la segunda venida de Cristo. En el ámbito del Islam, de igual manera, ¿no? Se espera también un mundo mejor, o se aspira a ir a otro mundo mejor, ¿no? En el caso del budismo, no tanto, el budismo sí es una especie de contrariedad al platonismo. El budismo dice de que acá nosotros debemos hacer el mundo mejor, aquí se goza y aquí se sufre. Es una idea del budismo, entonces, pero casi la mayoría de los sistemas religiosos aspiran a esto, a las ideas puras. Bien, surgen también los peripatéticos. ¿Quiénes son los peripatéticos? Los peripatéticos son seguidores de Aristóteles y que justamente son los que siguen las enseñanzas de Aristóteles, su fundador, y peripatético justamente se le dice al seguidor de Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles tenía la estrategia de enseñar caminando, de enseñar paseando, y que él sostenía de que el ser humano aprende más paseando, caminando, ¿no? Conociendo. A diferencia de Platón, que consideraba que el ser humano aprende escuchando mediante una academia en la cual se le guía, se le enseña, ¿no? Que unos doctos, unos ilustres enseñen a la juventud, eso creía Platón. Y Sócrates creía de que el diálogo ayudaba a que todos puedan encontrar la verdad. ¿Ve? Tres escuelas de enseñanza muy distintas. La de Aristóteles es la que tiene más vigencia con el peripatecismo, y los que siguen el peripatecismo se llaman peripatéticos. Pero también uno de los discípulos de Aristóteles, como fue Estratón de Lámsaco, fue uno de los iniciadores que justamente generó estas corrientes filosóficas llamadas ateísmo. Claro, el ateísmo, hay que entender aquí, es aquel que acepta la idea de Dios, pero está en contra. Por eso su ateísmo, o sea, está en contra, rechaza. En cambio, el agnóstico no considera la idea de dioses ni de Dios. En cambio, el ateísmo sí. Claro, el ateísmo considera, pero está opuesta. Y dentro de su oposición la rechaza, la critica, la cuestiona. El agnóstico dice, yo no creo, no lo considero la existencia de dioses, para mí no existe. Ese es el agnóstico. O sea, dice su punto de vista y listo, no se pelea, ¿no? No está ahí arañándose por buscar bronca de combate intelectual, ¿no?
En cambio, el ateo no, pues el ateo sí toma bandera. O sea, el ateo no solamente dice, rechaza la idea de Dios, el ateo también combate la idea de Dios. El ateo cuestiona, objeta, critica a la idea de Dios y de las religiones. O sea, el ateísmo es eso, y iniciada por Estratón de Lámsaco. Luego de esta escuela aparece otra interesante escuela llamada cinismo. Los cínicos fueron famosos por ser excéntricos, de las cuales cuenta mucho Diógenes Laercio. Ciertos aspectos de la moral cínica influyeron en el estoicismo, pero la actitud de los cínicos es crítica respecto a los males de la sociedad. Por ejemplo, Diógenes, el gran cínico, decía de que cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. ¿Sí? Recuerden que el significado de cínico es perro. Sí, por su modo frugal de vivir, ¿no? Se les decía los cínicos y se les consideraba como perros. ¿Por qué? Porque para ellos la moral es un asunto de mostrar tal como piensas, tal como eres, ¿no? Entonces, los cínicos eran personas que no les importaban las cosas materiales, ¿no? Y rechazaban totalmente todo el materialismo, rechazaban todo digamos, la ayuda de grupo, la colectividad, todo eso. Por ejemplo, Diógenes, gran cínico, sostenía de qué sirve esta pregunta, ¿no? ¿De qué sirve un filósofo que no hiere los sentimientos de nadie? ¿Eh? Por eso que los cínicos son bien filudos en sus comentarios. Los cínicos son bien, incluso usan la ironía de Sócrates, ¿no? Para gatillarte, para criticarte, pero lo hacen de manera tan cínica. O sea, realmente hay que tener paciencia con los cínicos cuando se trata de que te digan cosas, ¿no? Y a veces hieren mucho a la gente, pero ellos no sienten que hieren a la gente, simplemente dicen su opinión, ¿no? Y algunos son tan cínicos que lo dicen bien y lo hacen bien, ¿no? Por ejemplo, Diógenes dice un día, estuvo paseándose en la noche, ¿ya? Con su antorcha apagada. Recuerden que en esos años no había fluido eléctrico, entonces, en la noche con su antorcha apagada. Entonces, cuando le preguntan, maestro, ¿qué busca, ¿no? Con la antorcha apagada? Y Diógenes dice esta famosa frase, ¿no? Busco un hombre honesto. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo encontrará con la antorcha apagada? No. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto Diógenes? Que los hombres honestos no hay. Hombres refiriéndose a varones y mujeres, ¿no? O sea, él dice, no, busca un hombre honesto, con la antorcha apagada, en plena noche. ¿Lo encontrará? No, pues. Porque no hay mujer ni varón honesto. ¿Ve? Ese es el cinismo. Ese es el cínico. Te dice las cosas tal como son, pero también como dice, con veneno, ¿no? Con veneno. Vamos a revisar otra escuela filosófica, los cirenaicos. Los cirenaicos fue una escuela ultrahedonista, fundada por Aristipo de Cirene, también discípulo de Sócrates. Los cirenaicos defendieron una posición sensual. La única fuente de conocimiento, dice, son los sentidos. Eran subjetivistas porque creían que no hay más conocimiento que el conocimiento individual, ¿sí? Para ellos, lo más importante era gozar la vida de manera sexual, ¿no? Es decir, libar, bailar, danzar, ¿no? Y gozar del cuerpo, más que las cosas espirituales, que al final eran promesa, ¿no? Los cirenaicos eran ultra hedonistas, significa que generaban conductas irascibles y que de todas maneras impactaban de manera negativa en la sociedad, ¿no? Los cirenaicos fueron una escuela muy sensualista, defendían esa posición, ¿no? Los seguidores de Aristipo de Cirene, fundador de los cirenaicos, prolongaron la enseñanza de su maestro hasta el periodo helenístico, y Cicerón y otros autores cuentan que las lecciones dadas por Hegesías de Cirene en Alejandría fueron causa de tantos suicidios que Ptolomeo I tuvo que prohibir su continuidad. ¿Qué les parece? O sea, les prohibieron esta filosofía a los jóvenes, claro, porque esta filosofía no conviene. A pesar que la juventud es la edad para gozar de manera
ultra sensualista, ¿no? Es la mejor edad para gozar la sexualidad. Sin embargo, por eso, pues justamente las autoridades de ese tiempo prohibieron este tipo de filosofías. ¿Pero por qué lo prohibieron? O sea, ¿qué difundían? ¿Qué hablaban? Vamos a repasarlo. Miren, acá esta es una de las cosas que difundían. Dice, la felicidad es cosa absolutamente imposible. Ajá. Pues el cuerpo está quejado de innumerables dolores y el alma que participa en estos sufrimientos del cuerpo está también aquejada por los suyos propios, porque la fortuna impide la realización del buen número de nuestras esperanzas y deseos. Por esto la felicidad no posee existencia real. ¿Qué les parece? Claro, pues no. Como no hay felicidad, goza lo que hay. Como no hay felicidad, goza del cuerpo, porque eso sí existe, se da. Como no hay felicidad, entonces goza pues de las oportunidades que te brinda la vida, ¿no? ¿Ve? Entonces no convenía, o sea, ese tipo de filosofía no conviene, y más aún en la juventud. Si tú le dices a la juventud, ¿no? Que no hay felicidad, es imposible, entonces mejor goza el presente y no te preocupes por el porvenir, no conviene ese tipo de filosofías, porque sí, pues tú vas a caer en el vicio, vas a caer en las bajas pasiones, y eso no es bueno para tu futuro. Por eso que este tipo de filosofías no tuvieron mayor arraigo. Que existe y se da, sí, es una vertiente que actualmente algunos proclaman, ¿no? Pero no se da. Vamos a conocer otro punto de vista. Los epicureístas. ¿Qué sostienen estos? Epicuro dice, es un sistema filosófico enseñado por Epicuro de Samos. Epicuro propone la realización de la vida buena y feliz mediante la administración inteligente de placer y dolor. Ajá, buena idea, ¿sí o no? Claro. O sea, para Epicuro, dice, ¿no? Ya, es necesario ser feliz. Es necesario, ¿no? Pero dice que esa felicidad hay que administrarla y de manera inteligente, con el fin de que hay que aceptar de que la vida es placer y dolor. Pero lo que tenemos que hacer como seres humanos es buscar más placer y menos dolor. O sea, yo te digo a ti, joven, ¿hay dolores en la vida? Sí, de hecho, las va a haber, y ya tú lo has sentido. Pero también hay placeres. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de la vida, según los epicureístas? Tener más placer y evitar el dolor. ¿Sí? Ahora, ahí te presento la siguiente frase. Dice, busca el placer que no venga seguido de ningún dolor. Ahora, te pregunto a ti, qué placer no genera posteriormente un dolor? Dime, de todas tus acciones humanas, cuando tú amas, es placentero, pero ¿cuál es el dolor? Dejar que te ame, o bueno, que un día que ya no te ame, pues eso es un dolor. O sea, cuando tú amas, te arriesgas un día a que no te amen, o te dejen de amar, ¿no? ¿Ve? Para los padres, por ejemplo, tener un hijo, una hija, es un placer indescriptible, ¿no? El nacimiento de ustedes les ha generado, en la mayoría, les ha generado bienestar, ¿no? Felicidad. Pero ya, si ese nacimiento de un nuevo ser llamado hijo, hija, trajo placer a los padres, ¿qué dolor trajo también eso? También, ¿sí o no? O sea, cuando tú no le haces caso, cuando tú te rebelas, cuando ya eres autónomo, entonces choca a los padres, ¿no? Choca. Y duele, ¿no? Claro. A todo papá, a toda mamá le duele que tú no le hables, que tú no eres ese niño, esa niña que los abrazaba, que les daba un beso de buenas noches. Y ahora que eres adolescente, bueno, ya te olvidaste, pero no te da roche hacer eso. Y eso duele. Y vienen otros dolores, más, ¿no? Pero también vienen muchos placeres, el hecho que termines la primaria bien, el hecho que la secundaria estés culminando bien, son placeres que los padres se sienten orgullosos de ti. Pero también junto a eso viene el dolor, ¿no? El dolor cuando te enfermas, el dolor cuando te tomas una decisión incorrecta, el dolor cuando haces quedar mal el apellido de la familia. ¿Ven? ¿Qué les parece la propuesta de Epicuro? ¿No? Dice, administra bien tu dolor y tu placer, porque al final es decisión tuya. Porque la cumbre del placer, dice, simple y pura destrucción del dolor. Y no padecer dolor en el cuerpo se llama aponía, cuando uno está bien.
y no hay dolor en el alma, en la mente, se llama ataraxia. O sea, uno está tranquilo, está feliz, ¿no? Esa es una idea, una propuesta interesante de Epicuro de Samos. Si los cirenaicos eran, pues no, goza, chupa, vive, ¿no? Vive el día, ¿no? En cambio, Epicuro dice, no, es bueno gozar, es bueno, pero primero el deber, luego el placer, más o menos es la idea. Y si hay placer, trata de que después no venga el dolor. Esa es la idea de Epicuro. Pasemos a otra filosofía interesante que se llama estoicismo. El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio. De origen mateísta, se trasladó a Atenas en el 311 y después de tomar contacto con la filosofía de Fermi, cínica y megárica, creó una escuela con un nombre llamada Estoa. Significa pórtico pintado, palabra de la que deriva estoicismo. Zenón escribió muchísimas obras, ¿sí? Zenón de Sitio es el principal estoico. Vamos a revisar su pensamiento. Para él dice, el pensamiento debe ser más fuerte que la materia y la voluntad más poderosa que el sufrimiento físico o moral. ¿Qué les parece? El estoico entonces dice, ¿no? Todo es posible con la voluntad. Si yo puedo, yo quiero. Por eso su famosa frase, querer es poder. ¿Se acuerdan? Eso es estoico, por supuesto. Los estoicos dividieron la filosofía en tres partes. Lógica, en la cual estudiaban la teoría del conocimiento y de la ciencia. Física, ciencia sobre el mundo y sobre las cosas. Y la moral, ciencia de la conducta. Todas ellas se refieren a aspectos de una misma realidad. ¿Sí? Eso fue el gran aporte de los estoicos, ¿no? Dividir las ciencias en tres y estudiarlas. Ahora, ¿qué decía uno de los estoicos más representativos? Marco Aurelio. Más penosas son las consecuencias que da la ira que sus causas. ¿Ve? ¿No? Entonces, los estoicos jóvenes, al proponer que el pensamiento debe ser más fuerte que la materia, significa que el ser humano está dispuesto, dice, a sacrificarse por los demás, porque estoico viene muy vinculado al tema de entrega, al tema de sacrificio, al tema de dar todo. Estoico Daniel Asíes Carrión, ¿no? Estoico Francisco Bolognesi, estoico Miguel Grau, Olaya. Los grandes héroes son estoicos, fueron estoicos. Hoy en día, en plena pandemia, ¿quiénes son los estoicos? ¿No? El personal de salud que a pesar que sabe que va a estar en riesgo, va y hace su trabajo. Sabiendo que puede contagiarse y afectar su vida, no, se brinda a la humanidad, se sacrifica por los demás, entrega su vida al servicio de los demás. Eso es un estoico. Por eso de ellos dicen, ¿no? El pensamiento, la voluntad es más fuerte que las cosas materiales. Ese es un estoico. Bien, otra filosofía, el pirronismo. El pirronismo es la escuela escéptica, dice, comienza con Pirrón en el siglo III antes de Jesucristo y continúa con Enesídemo en el siglo I antes de Cristo. ¿Qué son entonces los pirronistas? Los pirronistas son escépticos, dice. Claro. ¿Por qué? Porque tenían como principio poner en duda todo cuanto fuese dado generalmente como verdad. De allí que una frase, ¿no? Una mentira es suficiente para poner en duda todas las verdades, es pues una bandera de los escépticos, ¿no? Los escépticos tienen como principio poner en duda todo. Sí, ellos no aceptan como certeza algo, no, todo lo ponen en duda. Sí, son los que no te creen, te van a poner en duda todo. Si tú le dices a un escéptico pirronista, yo te amo, esa frase la ponen en duda. Y son dudosos. Profesor, pero eso no suena a Descartes porque se decía que Descartes es el padre de la duda. Por supuesto, pero ya había pensamientos anteriores, como Pirrón, ¿no? Y los pirronistas que ya pensaban en esa opción, ¿no? De dudar de todo. Ahora, ¿es bueno dudar de todo? ¿De todos? Por supuesto, es bueno, es necesario, porque siempre la certeza tiene que ir acompañada de evidencias. Si no hay evidencias, no puedes creer. No puedes aceptar como cierto algo que no tiene evidencias. Por eso es importante dudar. O sea, no confiarse, ¿no? No confiarse. Pero también no especular, pues, a partir de la duda. O sea, está bien, duda, pero busca
que se haga certeza lo que tú piensas mediante las evidencias. Luego vienen los eclécticos. ¿Qué son los eclécticos? Del griego, escoger. Es una filosofía, ¿no?, en la cual se caracteriza, dice que no tiene principios determinados los eclécticos. ¿Qué les parece? Sus concepciones filosóficas y puntos de vista, ideas y valoraciones entre las demás es de carácter orgánico. ¿Ven? O sea, para los eclécticos, ellos miren tantas filosofías que ya a lo largo de 2 milenios se habían generado, ¿no? Tantas filosofías y tantos filósofos con sus discípulos infundiendo sus filosofías, epicureístas, ¿no?, hedonistas, estoicos, idealistas, socráticos, la escuela de los milesios, los cosmólogos que buscaban la idea del origen del arjé del universo, los charvacas, los naisha, los vasheika, Funche, ¿no? Tantos filósofos, tantas escuelas filosóficas a la época. Entonces surgió la idea en el hombre de que ya pues, ¿no?, o sea, hay para todos, hay para creer en todo. O sea, si yo quiero gozar la vida, me volveré pues sirenaico. Si yo quiero sacrificarme por alguien, por amor, ya pues me vuelvo estoico, ¿no? Si yo quiero aspirar al reino del más allá, después de la muerte, ya pues me volveré idealista. Bueno, entonces, había tantas opciones que justamente este cuadro retrata eso, ¿no? O sea, el eclecticismo es de todo, ¿no? Es de cada filosofía existente lo que yo puedo ser, o lo que se puede dar. Es una forma de sintetizar, dice, los grandes hallazgos intelectuales de la filosofía clásica anterior a los presocráticos Platón y Aristóteles, ¿no? El eclecticismo consiste en que ya, pues no, hoy día lunes yo voy a ser estoico, pues no. El martes voy a ser pragmático, el miércoles seré idealista, el jueves seré socrático, el viernes pues seré charvaca, el sábado seré milesio, ¿no? Supongamos, y el domingo seré pitagórico, ¿no? ¿Ven? Ese es eclecticismo, cuando tú te acomodas, ¿no? Porque ese es el estoico, se acomoda, ¿no? Como no tiene principios determinados, entonces, ya pues, ¿no? A donde se venga, de donde gira el viento, a donde lleve el viento voy. Donde me conviene, ahí estoy. Ese es un principio ecléctico. Característico a propósito en esta época moderna, hay muchos eclécticos, o sea, sin principios, pues. Sin principios, esos son eclécticos, se acomodan. ¿Es parte de la sobrevivencia humana? Por supuesto, es parte y modo de sobrevivir. Bien, luego aparece el judaísmo helenístico. Es una especie de combinación, ¿no? Mezcla entre la cultura griega, ¿sí?, y ya los judíos. Los judíos, tú sabes que eran monoteístas, porque ellos sostenían la creencia en un solo Dios, ¿no? Y ellos creían en Dios. Y los griegos no, pues los griegos eran racionales. Entonces, el judaísmo helenístico es una especie de mezcla entre la razón y la fe, sí. Y uno de los promotores, filósofos, fue Filón de Alejandría. Él sostenía que la primera semilla del alma racional es la esperanza, es la fuente de la vida. Miren, en esta frase, jóvenes, señoritas, aquí tú puedes ya encontrar una mezcla entre razón y religión. Sí, porque mira, la primera semilla del alma racional, dice, habla de alma racional. Ahí está metiendo las ideas de Aristóteles. La razón, la lógica, ¿no? Es la esperanza, dice, ella es fuente de vida. ¿Ve? Y acá estás metiendo religión ya. Idealismo puro, subjetivista. Entonces, eso es, ¿qué cosa? Eso es el judaísmo helenístico. Es una mezcla de la razón y la fe, que es propicia, ¿no?, en estos tiempos, hasta ahora incluso. Y los neopitagóricos también tienen su escuela, ¿no? O sea, los que fundó Pitágoras. Recuerde que Pitágoras funda una sociedad ético-religiosa que tuvo su auge sobre todo en la Magna Grecia durante el siglo V, según la cual la sustancia de las cosas se desvanece en número, existe la transmigración de las almas, y estas almas son inmortales, dice, ¿no? Y hay que practicar normas ascéticas, dice. Estas fueron las normas que enseñaron los pitagóricos. ¿Ven? Pitágoras, antes de enseñarnos que el arjé era el número, recuerden que había intentado hacer su religión, la religión pitagórica, ¿no? Pero empezó con una secta, un grupo,
y tuvo cierta influencia, ¿no? Pero no avanzó más. Como el cristianismo, no, pues no, o sea, se quedó. Pero sí, su gran aporte de Pitágoras es en la ciencia de la matemática, ahí sí nadie le quita el mérito. Pero esta sociedad ético-religiosa de Pitágoras era muy peligrosa, o sea, no era sugerente. ¿Por qué? Porque sus normas de los neopitagóricos eran normas ascéticas. ¿Qué es una norma ascética? Es un reglamento que te exige sacrificio. O sea, si un estoico se sacrificaba por el bien de todos, por el bien del grupo, los ascéticos no, los ascéticos buscaban flagelarse, buscaban el ayuno, buscaban la idea vegetariana de la comida, ¿no? La idea vegana, lavo octo vegetariana, ¿no? O sea, ellos tenían y aspiraban para ser discípulos de la escuela Pitágoras, tenías que asumir una conducta pura, no solamente en conducta, en alimentación, en hábitos sexuales. O sea, era tan estricta esta escuela que por eso no progresó mucho, ¿eh? Incluso dice, hubo un movimiento que pretendió restaurar la filosofía, la ética y el misticismo pitagórico, ¿no? Pero no avanzó muchísimo, ¿no? Porque este tipo de normas realmente no es sugerente, pero en la época pues fue adoptada por muchos jóvenes. Luego viene el cristianismo helenístico, se impone con mayor ya profundidad. ¿Y qué sucede? Bueno, aparece San Clemente Romano. Y aquí sí intentan ya, ¿qué cosa? Intentan justamente unir fe y razón. Sí, fe y razón. Esta fue la principal virtud. Clemente de Alejandría decía que el mismo sol funde la cera y seca la arcilla. ¿Ve? Acá también hay otro intento de unir razón y fe, que fue el principal objetivo, ¿no? Y ni qué decir, los neoplatónicos también aparecen nuevamente. Recuerden que el neoplatónico se deriva de Platón y el platonismo, pero su mayor promotor y representante fue Plotino. Sí, los neoplatónicos ya intentaron juntar ideas diversas de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, de Zenón, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente nuevamente imponer un nuevo tipo de filosofía, llamado neoplatonismo, ¿sí? Y que incluso constituye hasta ahora las ideas religiosas, mucho tienen del neoplatonismo. ¿Por qué? Porque toda idea religiosa apunta a que tú tengas esperanza en un mundo mejor, ¿no? Y de eso se valen para poner e imponer sus normas, ¿sí? Plotino, como fue su principal promotor, el filósofo, él decía que todo es bello para el que tiene el alma bella. ¿Ven? Esto suena a idealismo puro, ¿no? Todo es bello para el que tiene el alma bella, dice. Ahora, si tú piensas con el sombrero de Aristóteles, bueno, pues esta frase no tiene mucho de verdad, ¿no? Pero cuando piensas con el sombrero de Platón, hay que dice ver lo bello en toda persona, porque toda persona tiene algo de bello. Sí, pues no, claro, pero también algo de maléfico tiene, o mucho de maléfico. Sigamos analizando la frase de Plotino. Nuestro afán no consiste en estar libre del pecado, dice, sino en ser Dios. ¿Ven? Aspirar a la perfección pura. ¿Ven? Ahora, estas escuelas filosóficas jóvenes, señoritas, generadas por Alejandro, discípulo de Aristóteles, ¿no? Alejandro fundó una ciudad, Alejandría, y luego otras Alejandrías que reunían lo mejor de la mente humana, ¿no? Y producto de esa mente empezó pues a desarrollarse la ciencia, ¿no? A encontrarse nuevos inventos. Pero lamentablemente se apoderó una nueva filosofía, el cristianismo, ¿no? Y el cristianismo no tenía nada que ver con el racionalismo de Aristóteles, ¿no? Para nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues hubo un emperador que se convirtió al cristianismo, Justiniano, y mandó a cerrar, a clausurar la escuela de Atenas, sí, incluyendo Alejandría. Y esto fue en el año 529. Con eso se vino abajo casi toda. Bueno, no se vino abajo, pero se postergó el avance de la filosofía, el avance de las ciencias, y entró la humanidad a 1000 años de oscurantismo, ¿no? La famosa época medieval, algunos le llaman oscura porque pasó una serie de cosas, porque la religión empezó a mandar, ya no la filosofía y el Estado, sino la religión y el Estado, y le hicieron a un lado la filosofía. Se cuenta de que hubo una gran mujer filósofa, ¿no?, que culmina esta etapa. Se llama Hipatía de Alejandría. Ella defendía el derecho a pensar, dice, porque a pesar de que tu idea sea errónea, es mejor que no pensar. ¿Ve?
Entonces, Hipatia es la primera mujer de ciencia cuya vida está bien documentada, dice. Aunque la mayoría de sus escritos se han perdido, existen numerosas referencias a ellos. Fue la última científica pagana del mundo antiguo y su muerte coincidió con los últimos años del Imperio Romano. Ha llegado a simbolizar el fin de la ciencia antigua. La escuela de Alejandría, que después de la muerte de Hipatia, en el año 415, se había alejado del neoplatonismo y en el siglo VI había incluso llegado a ser un foco de resistencia a las doctrinas neoplatónicas, subsistió. ¿Sí? Bueno, y ahí culmina el avance de la filosofía como ciencia, hasta aquí, hasta este periodo. Y en verdad, pues fue un periodo muy abundante de filosofías, ¿no? Cada uno descubría una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver